Son las 5:15 de la mañana. No quiero trabajar. ¿Qué sueño tengo? Hola gente, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien, espero que se estén hidratando, que estén tomando su agüita, que estén durmiendo bien, sus 8 horas al menos. Bueno, con 7 o 6 creo que está bien. Como se pueden dar cuenta por lo bajito que estoy hablando, por la luz que hay, por las ojeras que tengo, es muy temprano. Creo que es la primera vez que grabo tan temprano. Son las 5:15 de la mañana. Y tú dirás, Tariel, ¿qué coño tú haces tan levantado tan temprano? Bueno, el problema es que yo para el trabajo me levanto como a las 5:40, me levanto un poco más tarde, ¿me entiendes? Pero hoy, aprovechando que tengo que ir al trabajo, porque ahora te voy a contar lo que pasó, porque en teoría, según yo, hoy no tenía que ir a trabajar. Pero bueno, tengo que ir a trabajar. Entonces dije, bueno, ya que tengo que ir a trabajar, voy a aprovechar, voy a grabar un vlog de mi día a día. Se lo voy a mostrar a ustedes, ya que en el último video les había dicho, no, porque me lo voy a llevar de trabajo. Y en el anterior creo que también les dije, no, que les quiero hacer un vlog de yendo a trabajar. Y bueno, entre decir y decir, pues creo que me daba mucha pereza hacerlo, sinceramente. Y aprovechando que este evento anomaliático, bueno, ya que esta anomalía surgió, yo dije, bueno, vamos entonces a grabar este video y así me lo llevo un día conmigo trabajando, que creo que hasta ahora no hemos visto nada de eso. Disculpen la voz, pero es que como ustedes saben, cuando uno se acaba de levantar, como que la voz está como que Blue Label. Entonces, disculpen la voz. Nada, yo estoy casi preparado. Ahora les vengo a contar chismecitos de por qué hoy estoy yendo a trabajar cuando según yo hoy no tenía que ir a trabajar. A ver, como yo les había explicado, yo soy 5x2. ¿Qué es 5x2? Que yo trabajo 5 días y descanso 2 días. ¿Qué pasa y acontece ayer? Ayer yo fui a trabajar, batí el punto, o sea, marqué mi hora de llegada, marqué mi hora de salida del almuerzo, marqué mi hora de entrada después del almuerzo. Y cuando volví a batir la hora después de yo ir a almorzar, es donde surge el problema. Yo viré de almorzar, ¿no? Que batí el punto. Es que la gente del trabajo, de la administración, se da cuenta de que yo no tenía que haber ido ese día. De hecho, yo ni sabía que yo no tenía que haber ido ese día. Ayer se supone que era mi día de descanso, ¿sabes? Se supone que ayer yo tenía que estar tranquilito en mi casa, durmiendo, descansando. Bueno, en realidad no. En realidad iba a estar grabando videos y esas cosas, pero ¿me entiendes? Se suponía que ese era mi día ayer. Pero el niño fue a trabajar e incluso batí los puntos. ¿Qué trajo consigo esto? De que antes de yo irme, me llamara la gerente y la gerente me dijera, no, hay un problemita. Tú viniste a trabajar y batiste tu punto el día que tú estabas de folga, o sea, el día que tú estabas de descanso. ¿Qué pasa y acontece con esto? Que al tú batir el punto el día ese, es como que tú viniste a trabajar en tu día de folga, pero fue porque, no, o sea, como nadie te lo pidió, no está escrito en ningún lugar que lo necesitaba, no sé qué, es como que fuiste porque te dio la gana. Yo ayer cogí un empingue después de eso, o sea, estaba súper molesto, yo quería estrellar algo contra la pared. A ver, sé que es culpa mía porque no vi la escala. Solo como sabía que era el domingo del mes, pues dije, bueno, es como la última vez, que la última vez fue descanso viernes y descanso domingo. O sea, me confié y me descarrilé, me fui sin frenos, me rompí toda la boca. Yo cogí demasiado estrés ayer. Cogí demasiado estrés ayer, demasiado. Entonces eso es por lo que estamos yendo a trabajar hoy. Y tú dirás, bueno, entonces trabajaste por gusto. En teoría sí, pero al menos
para, digamos, que no quedara como que fui a trabajar por gusto, pues me gané el día. ¿Qué es ganarse el día? Simplemente que me lo van a pagar, como un día más de trabajo. Es como que me van a pagar como que hice un día extra en el mes. Pero más nunca me pasa, yo a partir de ahora reviso los días de folga todos los días. A mí no me va a pasar eso otra vez. No me va a pasar. Todos los días yo voy a revisar. O sea, todos los días no. Ellos lo actualizan como cada 2 semanas. Cuando hagan la actualización yo estoy revisando, estoy tirando fotos y me las estoy guardando para poderlas ver aquí en la casa y que no se me vaya a olvidar. Y esa es la razón por la cual estamos hoy yendo a trabajar. Mira, yo estoy súper estresado todavía con eso, sinceramente. Pero nada, uno se tiene que relajar, tiene que respirar, tiene que ser modo zen. Recuerden que el objetivo para el año que viene es... Soy una roca, imbatible por las olas, inamovible, atemporal. Una roca. Y bueno, fue por eso. Ese es el contexto de por qué hoy estamos grabando un video, cuando en realidad yo pensaba que hoy iba a estar grabando otro video o grabando videos para Instagram o descansando. Pero a pesar de las malas noticias de esta semana, no quiere decir que no haya buenas noticias, porque hay buenas noticias. No sé si se han dado cuenta ya a lo largo del video cuando estaba hablando, pero recuerdan que el último video les subí fue el de mi salario, ¿no? Que recibí mi primer salario. Si no has visto el video, este es el video. Puedes ir a verlo. Entonces yo estaba como que, bueno, ¿en qué puedo usar mi primer salario? Algo que sea, digamos, relevante, algo que me importe realmente, algo que yo diga, ok, eso es... Me lo hice con mi primer salario, ¿me entiendes? Entonces yo estaba pensando y pensando. Y como no tenía así tanto dinero y quería guardar un poquito y también quería comprar regalos para Navidad, pues el dinero no se iba a estirar mágicamente, no iba a pasar. Entonces pensé, usé el cerebelo. Usé el cerebro y entonces coloqué esto. O sea, y entonces dije, bueno, ya que estamos, ya que siempre me los he querido poner, porque yo siempre quise tener los dientes bien pegaditos, pero no me gustaba usarlos. Entonces dije, bueno, vamos a usarlo. Vamos. Tengo el dinero, todos los meses lo voy a cobrar, todos los meses lo voy a pagar. Y voy a invertir en eso para tener una sonrisa como quiero, una sonrisa bonita, pegadita, rectita. Me los coloqué. Tengo aparatos. Pues sí, gente, eso fue lo que me coloqué los aparatos. Se me ve bastante extraño y siento que a veces hablo raro, pero lo más importante es que duelen duelen muchísimo, muchísimo. O eso me dijeron la doctora, que me iba a doler muchísimo los primeros días. Y efectivamente, muchísimo se le queda corto. Ay, se me fue una saliva. Duele en cantidad. Ya se me están pasando. Hoy tengo que ir a la farmacia. Voy a comprar analgésicos. No sé, Duralgina o algo así. Para quitar el dolor. Ayer tenía muchísimo dolor que me dolía hasta la cabeza. Me tomé una Duralgina. Y ya fue como que... se fue, de hecho ya me duelen menos. Al principio, los primeros días, no podía ni cerrar la boca de lo que me dolía. El lado positivo es que no se me han hecho llagas, así que por eso estoy bien. Y cepillarse es un poquito extraño, pero lo consigo. Mira, a mí sí me gustaron. En verdad me gustaron cómo quedó. Y bueno, creo que los voy a tener que usar por un año. También que, por ejemplo, se demora más cuando la gente se los pone y tiene las manutenciones, digamos, cada 2 meses, cada 3 meses se demora más. Pero tengo manutención todos los meses. O sea, todos los meses me va a doler cantidad, pero todos los meses van a ir apretando más. Así que en un año probablemente ya tenga mis dientes juntitos, terminados, o un año y piquito. Y yo tipo, dale, vamos a darle.
Y bueno, eso fue una de las cosas en las que usé mi dinero. Otra de las cosas está aquí y aquí. Le compramos unos regalitos a las primas de Kevin. Y aquí está el regalo de Kevin, que ya se lo compré ayer. En el día que se suponía estuviera aquí, fui, bueno, en el horario de almuerzo fui y lo compré. Y ya está aquí. Entonces esas fueron las cositas que compré con el dinero de mi trabajo. Dinero que he sudado. Literalmente. ¿Sabes el calor que hace? El calor que hace, ¿sabes? El calor que hace en el trabajo. Pero sabes más todavía el calor que hace cuando sales del trabajo. Por lo menos dentro del trabajo, hasta en la cocina tienes como un aire acondicionado que no lo notas mucho porque la chapa y las fritaderas, o sea, las freidoras dan muchísimo calor, pero al menos con el aire se siente como que fresquito. Cuando sales por la puerta para afuera, que te hace así, ¡pah! El perro calorazo que hay, te quedas como que, coño. No puedo, prefiero quedarme adentro, ¿me entiendes? Demasiado calor. Bueno, y otra de las cosas son los avances en el gimnasio, que eso también me tiene contento. Porque no sé. Mira, yo estoy yendo al gimnasio, ya ustedes saben que yo estoy yendo al gimnasio. Estoy haciendo ejercicio, me estoy ejercitando, no sé qué. Me puse como objetivo no faltar al gimnasio por gusto, ni por casi ningún motivo. Siempre estar yendo al gimnasio. Y ahora me tengo que poner como objetivo comer. Porque ¿qué pasa? Estoy saliendo de aquí por las mañanas y no estoy comiendo. De hecho, hoy no sé si me haga algo rápido para comer, pero el problema es que o hay veces que no me da tiempo o no encuentro algo para desayunar que tenga preparado. Entonces tengo que pensar en algo para preparar la noche anterior para tenerlo y entonces poderlo comer, ¿me entiendes? Entonces tengo que pensar en algo que así que pueda tener preparado de la noche anterior para desayunar al otro día. Bueno, lo que te decía del gimnasio. Yo estoy yendo al gimnasio, siento que me falta comer, porque no sé, siento que estoy adelgazando demasiado rápido, ¿sabes? De como cuando yo empecé el gimnasio. Vi las fotos y yo me quedé coño, qué rápido, un mes. Me parece demasiado rápido para el cambio, entonces fue como que me parece que es debido a que no estoy comiendo bien, entonces obviamente estoy haciendo ejercicio, también camino para ir al trabajo, en el trabajo estoy todo el tiempo de pie haciendo cosas, entonces un gasto de energía que si el cuerpo no está recibiendo la comida que necesita, pues está en déficit y empiezas como que a gastar o grasa, o si no comes suficiente proteína, pues el músculo también se va al descarrile. Entonces ese es mi objetivo, comenzar a comer bien. Tengo que comer por las mañanas, en el trabajo almuerzo, y tengo que comer por la noche y tal vez alguna merienda, ¿me entiendes? Estoy pensando en esas cosas, estoy como que así. Si tú tienes una idea, por favor, dámela, las necesito. Pero bien, lo que te iba a decir del gimnasio, que yo cuando voy al gimnasio me siento así. Mira, es que mira. Entonces la canción que suena dentro de mí es I like a big, I like a junking, bumping. ¿Entiendes? Entonces me gusta mucho porque ahora me estoy volviendo a sentir como cuando iba al gimnasio, me sentía como que... ¿Saben? Una palabra que descubrí los otros días que está mal dicha, o sea, yo la digo mal. Digamos, no, es mi palabra favorita en portugués, pero no la puedes decir así como que muy a la ligera. Yo los otros días estaba en el trabajo y viene una muchacha y me pregunta que si yo tengo un amigo soltero, y yo le digo, o sea, estaban hablando ahí ellos, y ella me pregunta, no, Dariel, ¿tú no tienes un amigo soltero? Y yo tipo, no tengo un amigo soltero, pero tengo una amiga soltera y ella es muy gustosa. Cuando yo dije, ella es muy gustosa, la gente se quedó así. Y el problema es que resulta y acontece que gustosa, para tú llamar a una persona de gustosa, es algo así como que ya tienes que haber estado con esa persona
para poder decir que es gustosa. Gustosa creo que es como decir que algo es muy rico, que es sabroso. Si lo dices con la comida no tienes problema, pero si lo dices con una persona la gente te va a mirar así. Bueno, pero a mí me sigue gustando la palabra. A mí me sigue gustando demasiado la palabra, así que solo es tener cuidado de dónde decirla para que la gente no se quede así. Entonces, yo me estoy sintiendo muy gustoso. I like it junking, bumping. Bueno, eso. Bueno, que ahora, déjame contarte un poquito del trayecto para que estés informado de todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que nada, tenemos que ir a tomar un bus dentro de poquito. Que creo que hoy lo vamos a coger más temprano porque me levanté más temprano. Y voy a entrar más temprano porque estoy haciendo banco de horas. Que de hecho, hoy voy a perder 2 de mis horas, pero eso ya se lo voy a contar más adelante el por qué. Voy a perder 2 de mis horas porque yo tenía en banco de horas como 2 horas y pico. Quiero estresarme, quiero ser zen, quiero respirar. No se puede ser zen con sueño, ¿sabes? El otro día estaba pensando, llevo días pensando cuando salgo y es como que el que madruga, Dios lo ayuda. Y para mí es como que, ay no, el que madruga se jode más temprano. Ay, qué sueño, con los agustitos que uno puede estar en la cama, tranquilitos, así. Ay, pero bueno, hay que chambear para pagarse los gustitos como este. Ay no, pero en serio. Que viene me colocan los de abajo, así que cuando me vayan a colocar los de abajo me los llevo para que vean cómo es el consultorio por dentro. También voy a grabarles cuando me los ponen, me trastean ahí, me ponen el pegamento y todas esas cosas. Y el mes que viene me los voy a cambiar de color, creo. Coméntame en los comentarios qué color tú crees que nos pongamos. Un verde, un azul, un color bastante como que bonito y que se note porque el que me puse ahora es plateado. Y entonces como que no me gusta tanto, ¿sabes? Entonces, lo que te decía, vamos a batir el punto más temprano porque quiero minutitos extras para tener horas extras y poder irme más temprano los días que quiero irme. ¿Y qué más vamos a hacer? Y nada, que les voy a enseñar algunas cosas, no sé. Vamos a ver qué les puedo enseñar. Obviamente no les puedo enseñar nada de la cocina porque me metería en un problema y me podrían demandar, pero tranquilos. No va a pasar nada, yo sé lo que puedo enseñarles y los que no, así que tranquilitos. Bueno, sí, ya ahora es hora de irnos, así que nada, vámonos ya. Y ya estamos en el trabajo. Ay, bueno, acontece que ya subieron hasta el 28 y mi foga sigue estando bien. Volví a revisar, volví a tirar fotos. Entonces, voy a trabajar. Nos vemos al rato. Chao. ¿Qué sueño tengo? Deseame suerte. Una hora después. Y ahora sí, estamos de vuelta. Parecen cuernos. Bueno, la cosa es... Uy, qué feo, qué luz. Bueno, gente, la cosa es de que ya me voy. Acuérdense, no sé si les dije, pero ellos me estaban debiendo 2 horas. Aquí no te pagan las horas extras a menos que te lo pidan. Si tú por casualidad acumulas horas, lo que hacen es que te sueltan más temprano o te dejan llegar más tarde. En este caso yo me voy más temprano. Así que nada, nos vamos a cambiar. Y por cierto, no les enseñé lo del almuerzo porque se me olvidó y tenía hambre y poco tiempo. Lo siento, tenía hambre. Pero bueno, eso, ahora vamos a cambiarnos. Me gusta cómo se ve el uniforme. Ahora vamos a cambiarnos, que todavía tenemos cosas que hacer aquí en el centro antes de irnos para la casa.
que se ve ahí. ¿Soy yo? Bueno, no sé. Déjame encender la luz. Hola, gente, ¿qué tal están? Acontecieron muchas cosas. Recuerden que yo les dije que íbamos a hacer cosas en el centro. Bueno, pues comenzó a llover en el centro, así que Operación Centro no salió. Luego pasó que yo vine para acá porque me dijo, no, estoy por acá en casa de tu prima, no sé qué, en casa de su prima, no de mía. Bueno, eso. No, que tengo tu regalo, que si quieres que te lo dé, yo tipo, claro que sí. Y fui para allá. Y me dieron mi regalo. Y después de eso nos quedamos ahí tremendo rato. Y vinimos para acá. Y yo le di el mío. Y no había gimnasia. Entonces básicamente eso es lo que hice. Me puse a editar un video para poderlo subir. Y lo subí. Que de hecho, si no me sigues en Instagram, veme a seguir o comenta por lo menos el video. Es un video sobre preparando el desayuno favorito de... Bueno, que alguien me diga. Y nada, yo lo hago un video, se lo hago y ¡tadán! Esa es la temática de ese video que voy a empezar a hacer. Pero bueno, gente, eso fue mi día hasta ahora. De hecho, la tarde fue bastante tranquila, sobre todo porque yo conseguí salir a las 2 de la tarde. Porque no sé si les expliqué, pero yo tenía un banco de horas de 2 horas y pico. No sé cuándo van a ver este video, si es mañana o pasado, pero bueno, cuando lo vean, me dicen qué les parecen los aparatos. Ay. Ahora sí, me dicen qué les parecen los aparatos, qué creen, qué opinan de mi primera inversión. Hoy no les voy a enseñar ni mi regalo, ni el que yo le hice a Kevin porque es muy tarde. Y ya voy a dormir porque mañana tengo que trabajar. ¡Ay! ¡Qué lindo! Entonces, como mañana tengo que volver a trabajar, ya yo voy a dormir. Ya tengo la colchita lista. Todo preparado para irme a dormir. Así que nada, solamente coméntame qué te pareció la nueva adquisición. Porque esto se va a ver bastante. Y bueno, nada, gente, eso. Esto más o menos viene siendo un día conmigo. Un día normal, un día no tan agitado, fíjate, fue un día tranquilo. Aunque yo me sentía muy cansado, me siento muy cansado con mucho sueño. Que espero recuperar en mi día de fuga que me queda esta semana. Al menos recuperar un poco del sueño. Pero nada, eso. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido entretenido. Recuerden siempre hidratarse, tomar agua, tomar su cafecito. No mucho, porque recuerden que el café hace mucho daño en exceso. Todo en exceso hace daño. Coman bien, desayunen bien, almuercen bien. Nada de eso, espero que estén bien. Cuídense que nos vamos a ver la próxima semana. Y nada, estén atentos tanto a los posts como a los videos, a todo, porque aquí se le va a empezar a subir a todo. Este domingo que me queda de fuga esta semana le voy a dar duro a crear cosas para subir toda la semana. Así que nada, espero que les haya gustado. A mí me gusta hacer este tipo de videos para compartírselo, sinceramente me gusta mucho hacer vlogs. Y bueno, eso. Espero que les haya gustado, que tengan óptima semana, trabajen bien, descansen bien, no se me estresen. Recuerda activar la campanita de las notificaciones, suscribirte si no estás suscrito, dejar tu comentario, me ayuda muchísimo. Recuerda que tenemos que pagar cosas, así que déjame tu comentario, déjame tu like, qué opinas, interactuemos, conozcámonos mejor. Y bueno, nada, eso, que nos vemos en un próximo video. Chao, chao, los quiero mucho, besos en los codos. ¡Chao!